A mí nunca me ha gustado dedicarme al terrorismo espiritual, asustando a la gente sobre la venida del Señor y amenazando a la gente con los 7 fuegos del infierno. Pero la realidad, y de esto venimos hablando en repetidas ocasiones porque es a lo que nos invita el tiempo litúrgico, estamos llegando al final de un ciclo de la Iglesia que es importantísimo, que comenzó en el primer domingo de Adviento a finales del año pasado, porque como bien hemos dicho recientemente, el año civil comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, pero en cambio el año de la Iglesia comienza el primer domingo de Adviento y termina con la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, Jesucristo que volverá de nuevo en gloria para juzgar a vivos y muertos, Jesucristo, juez misericordioso, buen pastor que viene a recoger a las ovejas y desechar a las cabras, que viene a recoger el trigo y a desechar la cizaña, que viene a instaurar definitivamente el reino de Dios. Estamos celebrando hoy el domingo 33 del tiempo ordinario, por lo que estamos ya a punto de concluir este año litúrgico. Y todas las lecturas de la palabra de Dios pues nos hablan precisamente de esto. Nos hablan del final de los tiempos, el final del mundo. Nos habla de cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente sigue a videntes y revelaciones, pero lo cierto es que nadie lo explica mejor que la palabra de Dios, que no faltaba más, y así se lo explica el apóstol San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Dice: en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis, hermanos, que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas para que ese día no os sorprenda como un ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados. Esta segunda lectura nos pone en verdad, nos pone en camino de santidad, nos pone en camino de salvación. Es una palabra viva, duradera, es una palabra eficaz, una palabra que anuncia el misterio de la salvación. Todas las verdades de nuestra fe católica culminan en esa afirmación que haremos ahora a continuación en la profesión del credo, cuando digamos: y vendrá de nuevo en gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, es un reino eterno. Por eso el triunfo es de Jesucristo. El triunfo nuestro es adherirnos a su victoria, es estar preparados. Dice que vendrá como un ladrón, pero a mí qué me importa que venga un ladrón si, como dice la parábola, si el dueño de casa supiese a qué hora viene el ladrón, no dejaría entrar, estaría vigilante. Nosotros nos da igual que nos digan la fecha que no nos digan la fecha, porque si estamos vigilantes, si estamos preparados, o como dice el apóstol, esa expresión tan bonita, si somos hijos de la luz, si somos hijos del día, si somos hijos de la victoria, nos da igual, Señor, cuando tú quieras venir, te estaré esperando con mi lámpara encendida, con todas mis buenas obras, con todas mis obras de caridad, viviendo en tu gracia, esforzándome en crecer en santidad y ayudando a los hombres, mis hermanos, a hacer lo mismo. Hoy, en el capítulo 25 de San Mateo, que habla de estas imágenes escatológicas, la palabra escatológica es una palabra que se usa en teología, que significa lo que está por venir, los acontecimientos que todavía no han sucedido. La escatología final es la segunda venida de nuestro Señor, el destino eterno de todos los hombres. Son las parábolas del reino de Dios. Esta es de Mateo 25, 14, 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otros 1, a cada cual según su capacidad, y luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos, y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos.
Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recoge donde no esparzo, pues deberías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará, y al que le sobra, y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. A mí me parece que hay una armonía muy bonita y muy interesante entre la lectura del apóstol San Pablo y este pasaje evangélico. Por una parte nos habla de la venida del dueño del terreno, del campo, de sus asuntos, de sus negocios. Y nos dice San Pablo: vendrá como un ladrón en la noche. No seáis descuidados como los hijos de la noche, como los hijos de la oscuridad, ser hijos de la luz, hijos del día, que están preparados a que su Señor vuelva. La parábola nos cuenta de unos talentos. Yo creo que es importantísimo, ante todo, aclarar que los talentos no es un literalismo, no hay que entenderlo como el dinero que cada uno tiene en su cuenta del banco, como el que tiene más dinero es el que mejor ha cumplido los planes del Señor, porque eso es puro protestantismo. Muy al contrario, los talentos, los dones que hemos recibido son muchísimo más valiosos que el dinero. La capacidad de amar, la capacidad de entrega, la generosidad, tantas otras cosas que no se pueden contar con los ceros de un extracto de la cuenta del banco. Nuestros dones materiales, el dinero por supuesto que puede ser un talento más, una cualidad más que Dios nos ha dado para administrar. Yo creo que a nosotros los cristianos, uno de los aspectos que más nos cuesta, no solamente en cuanto a nuestros bienes materiales, mi casa, mi coche, mis bienes materiales, mi dinero del banco, las cosas contantes y sonantes, yo creo que nos cuesta mucho diferenciar o hacer la distinción entre dueño y administrador. Independientemente de que yo me esforcé y me lo gané, nada de lo que tengo me pertenece. Si imaginaros que no existiera la propiedad privada, no porque sea común de todos como puede ser el marxismo o el comunismo, no, porque en definitiva son dones que Dios nos ha dado por mucho que nos hayamos esforzado. Es que esto me lo he conseguido con el sudor de mi frente. Eres administrador, soy administrador de unos dones que he recibido. Y cada uno ha recibido una capacidad diferente. Mirad, unos padres de familia que no han tenido por egoísmo los hijos que Dios quería que tuviesen, han sido muy malos administradores del don de la vida. Un ejemplo completamente diferente, un sacerdote que tiene el don de absolver los pecados y que nunca está disponible o que lo hace de mala gana a regañadientes para que sus feligreses, para que la gente se confiese, es un pésimo administrador de los dones de Dios. Un sacerdote que tiene enfermos en su parroquia y lo va dejando y es negligente y no los atiende bien, tiene el don, no un don material de dinero en la cuenta del banco, tiene la capacidad de dar vida eterna a los feligreses. Don José Rivera, parafraseando la primera carta del apóstol San Juan dice en su primera carta: si teniendo bienes de este mundo pasas y ves a tu hermano en necesidad y le cierras las entrañas de tu corazón, ¿cómo puedes decir que la caridad de Cristo, el amor de Dios, habita en ti? Y decía don José, dice, si teniendo bienes de este mundo ves a tu hermano en necesidad. Y decía él, hombre, si eso es teniendo bienes de este mundo, imagínate que teniendo bienes
del otro mundo, bienes de vida eterna. Pero es que también los laicos tienen dones de vida eterna, la oración que no hacen los laicos, los sacrificios, la penitencia, la intercesión, el apostolado, el celo pastoral, evangelizar, todos los dones que Dios te ha dado para dar vida a otras personas, vida en el sentido más amplio, que somos administradores de esa vida, sea por bienes materiales, sea por bienes intelectuales o sea por bienes espirituales. Somos administradores de una multitud enorme de bienes que tenemos. Hay mucha gente que no tiene mucho dinero en el banco, pero tiene una gran capacidad, tiene un gran corazón para hacer muchísimas obras de caridad y de apostolado y evangelización. Y yo soy responsable de esos dones. Yo estoy dando lo mejor de mí mismo. O me van a pedir cuentas de la cantidad de dones, de talentos, de capacidades materiales, emocionales, psicológicas, intelectuales, espirituales, que he malgastado, que nunca he utilizado. Pues a lo mejor hay muchos de nosotros que tenemos muchos talentos enterrados bajo tierra. Y a lo mejor esta, como he usado esta expresión antes, a lo mejor esta no es la mejor versión de mí mismo. A lo mejor el Señor me había dado unas capacidades que no estoy poniendo en juego. ¿Quién ha sido un buen administrador? Los santos. Los santos son los que no han malgastado. Fijaros, dice San Pablo, la obra de Dios no se ha malogrado en mí. ¿Eso qué quiere decir? He puesto en juego los talentos que tú me has dado. Estos son los dones que he recibido de ti, aquí tienes mi vida. ¿Qué es emplear bien los talentos y producir fruto? Es el grano de trigo que cae en tierra y da mucho fruto. ¿Cómo sé que estoy poniendo en juego todos mis talentos? ¿Qué fruto está dando tu vida? ¿Cuánta gente gracias a ti se está acercando a Dios, a la gracia, a los sacramentos, a la Santa Misa, a la confesión? ¿Qué frutos de vida eterna estás dando en tus hijos, en tu marido, en tu mujer? ¿Qué frutos están dando en tu parroquia? Yo no sé cómo muchos párrocos, yo soy párroco y me incluyo el número 1 y el primero. ¿Cómo podemos dormir por la noche cuando en nuestras parroquias tenemos tanta gente que vive en pecado mortal? Y a lo mejor yo no veo a los párrocos que estén sufriendo de depresión, preocupados por la salud espiritual de muchos de sus parroquianos. Pero los párrocos que han sido santos y canonizados, un Santo Domingo de Guzmán que se pasaba las noches llorando y dándose golpes de pecho, y rezaba y rezaba y rezaba, y nada más que decía, Dios mío, ¿qué será de los pecadores? Pero francamente, yo no conozco a muchos amigos míos párrocos, empezando por mí, el primero, que se pase las noches en vela y en oración, preocupadísimo por la salud espiritual de sus almas. Vamos a pedirle al Señor, acercándose el día del juicio, porque el Señor vendrá de nuevo en gloria, lo decimos como verdad de fe católica, es dogma de fe, es una verdad revelada, no puede no ser así. Te lo creas o no te lo creas, el Señor vendrá de nuevo en gloria. Dice, veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, que es un lenguaje apocalíptico. Le veréis en gloria, no en fragilidad, sino en poder, en el esplendor de su gloria, en su pleno señorío, ya no en la kénosis de la encarnación, sino en la victoria de su gloria. Ahí entonces será que al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene, lo que se le dio y que lo enterró, se le quitará. Pues que hagamos una pausa en nuestra vida como un buen administrador y nos preguntemos, ¿lo estoy dando todo? ¿Tengo algún talento enterrado bajo tierra? ¿O puedo decir, Señor, 5 me diste, aquí tienes otros 5, para que Él me dice, empleado, servidor, bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. Benditos nosotros, si al final de la vida, solo de los labios de Jesús, escuchamos una sola palabra. Cuando yo me muera, de Jesús solo quiero oír una sola palabra. Son 3 letras. Solo quiero que me diga, ven.